Reacción de bloqueo. Puede haber una inflamación hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, y neoplasias. ¿Correcto? Inflamación, como les dije yo, cualquier parásito que entre produce una inflamación. Cualquier cuerpo extraño, por más pequeño que sea, le produce una inflamación. Si le dejo un pequeño de arena debajo de su piel, al día siguiente va a amanecer con pus, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un cuerpo extraño. Entonces, los parásitos son cuerpos extraños, ¿no? Que están presentes en el animal. Entonces, producen inflamación. Luego hay otros que producen agrandamiento del órgano. Agrandamiento del órgano. Les decía yo, si es que estoy repitiéndole, me avisan. Les decía yo que un vaso de un animal de 400 kilos, un animal de 400 kilos, o sea, el ganadero le llama lengua de panza. Los que manejan el ganado le llaman lengua de panza. Entonces, el vaso normal de una red está pegado, ustedes saben, a rubro, es más o menos, tiene este tamaño. Pero cuando ha habido piroplasmosis, jóvenes, cuando ha habido piroplasmosis, y ustedes saben que en la piroplasmosis hay casi el 40% de los glóbulos rojos se mueren. Entonces, como el vaso es el cementerio de los glóbulos rojos, ustedes lo saben, han llevado creo ya eso, es el cementerio de los glóbulos rojos, mueren ahí. Entonces, en la piroplasmosis hay mucha muerte de glóbulos rojos. ¿No? Entonces, el vaso se hace muy grande. El vaso se hace grande. ¿Por qué? Porque aquí ya hay más glóbulos rojos que han muerto. Aquí había glóbulos rojos muertos, todos muertos. Y aquí toditos también muertos, pero ya se agrandó. Es como cuando agrandan un cementerio, ¿verdad? ¿Eso lo hemos avanzado o no lo hemos avanzado? Díganme a ver. Por favor, díganme, pues. ¿Lo hemos avanzado? Cualquiera que hable. ¿O no lo hemos avanzado? No lo hemos avanzado. Hay gente. ¿Ah? No, doctor, eso no lo hemos avanzado. No lo hemos avanzado. Muy bien, eso es. Eso es lo que hay que contestar para no perder mucho tiempo, lo más rápido que se pueda. Bueno, entonces, el cementerio de los glóbulos rojos, el vaso. Y en la piroplasmosis, como ya no hay muerte normal de glóbulos rojos, porque tienen su vida también ellos y mueren, en la piroplasmosis, jóvenes, el glóbulo rojo es destruido por la babesia. Estas se multiplican y lo rompen, el glóbulo rojo, lo rompen. Entonces se vienen a morir acá.
mueren acá. Y se depositan acá. ¿Ya? Por tanto, No, a veces Argentina fue el último que pasó. no sé qué. Las acciones de los parásitos vimos todas las acciones, vimos 6 acciones jóvenes o no vimos. A lo mejor nos estamos saltando porque como tengo 2 grupos. Quiero una foto. Vimos la acción mecánica, inflamatoria, necrosante y tóxica. Ya, vimos entonces la acción. La poliatril es la que succiona, pónganle ahí, la poliatril es la que succiona todo, todos los parásitos ya tienen acción de poliatril, ¿no es verdad? Porque todos succionan y se alimentan. Entonces falta el poliatril, pónganle, acción de poliatril. Acción de poliatril es succionar alimento. Todo lo que come a media se lo come con el hospedador, ¿ya verdad? Todos son así, ¿ya? Y otros succionan sangre como los ancilóstomas. De la hemoncho succionan sangre, pero succionan igual. Esa es la acción de exfoliatriz que extraen, quiere decir. ¿Ya? Entonces, succionan alimentos. Eso, anótenlo, por favor, que fue la última acción que no se las di. Anótenlo. Succionan, acción exfoliatriz. ¿Ya? Lo anotan, ¿no? Muy bien. Exfoliatriz. Ahora, ante todas estas acciones, jóvenes, hay reacción de un hospedador, se defiende pues el hospedador, ustedes saben. Tenemos células que nos defienden. Si no hubieran esas células que nos defienden, nos moríamos. Fíjense cómo hay personas débiles, anémicas y todo, que cualquier enfermedad nos mata. ¿Por qué? Porque no tiene el suficiente alimento para poder defenderse. Ya no tiene la célula para que lo defiende. Entonces, tiene que lo anotaron ya poliatril, ¿no? Para que borre esta parte. Lo anotaron, ¿no? Muy bien. Acción es poliatril. Bueno, ahora, los hospederos reaccionan. Una reacción es inflamación. Si en el intestino ahí producen enteritis, ¿ya? Yo sé que ustedes no han llevado patología todavía, pero hay una inflamación ya eso. Ahora, hay una hipertrofia. Estamos hablando de la piroplasmosis. Piroplasmosis. En la piroplasmosis, jóvenes, hay como el vaso. El vaso. Como el vaso tiene su tamaño normal en una red de 400 kilos, más o menos así el tamaño. Luego, cuando le da piroplasmosis y le da fuerte, entonces los glóbulos rojos van y mueren al vaso. Y obviamente que este tiene que agrandarse. Tiene que agrandar, entonces se agranda. Yo una vez vi, jóvenes, en el matadero, un vaso que desde aquí llegaba hasta el suelo. Quedé admirado. Nunca lo volví a ver más. Nunca lo volví a ver más. Secuela de piroplasmosis, pero ¿cómo lo dejaría ese pobre animal? Lo han levantado ya con sangre. Lo han hecho, ha sufrido mucho, ¿verdad? O ha podido ser una, aunque la mortandad es casi 100%, una antrax. El bacillus anthracis produce el antrax, la lengüeta que le llaman, por eso, porque la lengua se hace grande, ¿no? Pero yo creo que más era piroplasmosis. Bueno, entonces,
el vaso se agranda, porque es una defensa del organismo, porque si se revienta este se muere. Entonces se defiende agrandándose, como cuando un cementerio se llena de muertos. Bueno, y hay una zona donde pueden comprar más en la alcaldía para meter a la gente, lo agranda. Entonces eso es porque ha habido una epidemia, por ejemplo. Por ejemplo, en esta epidemia, jóvenes, por ejemplo, en el Beni han hecho cementerios aparte y solamente enterraban a los del COVID ahí. Todos desfilaban ahí los enfermos, los muertos. Entonces se agranda el órgano acá, el cementerio este se agranda. En el caso de la piroplasmosis, hay otras enfermedades que no producen esta situación, ¿de acuerdo? Entonces eso es una hipertrofia. Y les decía yo que es hipertrofia. Hipertrofia, diferencia entre hipertrofia e hiperplasia. ¿Ya? Vamos a ver. Por ejemplo, hipertrofia. Y acá vamos a ver hiperplasia. Vamos a dividir acá. Hiperplasia. Miren, en la hipertrofia hay 8 células. Ustedes saben que tienen millones de células en órganos, pero vamos a hacerlo hipotético para que se den cuenta. Por ejemplo, le hemos puesto 8 células a este órgano. Se agrandó y siguió con las 8 células. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 células. Las mismas 8, pero se agrandó. En cambio, hiperplasia aquí, fíjense, la hiperplasia, están las 8 células y se agranda, pero se agrandó, pero aumentó el número de células. Esa es la diferencia. Igual se agranda, pero tiene muchas células. Aquí es lo que acontece más o menos en el cáncer. Ya hay una hiperplasia tremenda, aumento desmedido, ya desmedido de las células. Entonces el cáncer por eso se aumenta como una carne, por ejemplo, que va agrandándose y va obstruyendo. El cáncer no es un cáncer, sino por lo que avanza. Supongamos presiona la arteria aorta, la presiona bien que la obstruye y se muere uno. Presiona el tracto digestivo y no puede pasar el alimento, se muere. Todo lo que avanza presiona, ¿verdad? Además de que hace metástasis, se va a otros órganos y de allá sigue presionando. Entonces no hay quien lo salve a uno, ¿verdad? Entonces, esa es la hiperplasia. Aumento del número de células ya no controlado por el organismo, ¿ya? Y la hipertrofia es el aumento también del tamaño del órgano, pero sin aumentar el número de células. Quisiera que me respondan si están entendiendo estas dos cosas. Sí, doctor. Sí, lo entiende. Muy bien. Entonces, la hipertrofia acá se agranda, jóvenes. En el caso de hay una esplenomegalia que se llama inflamación o agrandamiento del órgano, ¿ya?
del vaso en este caso. Ahora, hiperplasia. Hiperplasia, vamos a tener que definir. Hiperplasia es el aumento del número de células. Aumento del número de células. Esa es la hiperplasia. Por ejemplo, en la espirocercosis, jóvenes. La espirocercosis, jóvenes, es una enfermedad, ¿no?, parasitaria, donde el parásito va, la larva juvenil, o sea, la larva se va y se localiza en la pared del esófago, del estómago, ¿no? Y en ella, en esta, por ejemplo, el organismo como defensa le hace, la encierra porque forma una especie de nódulos. Aquí dentro de estos nódulos del esófago, del estómago, jóvenes, está el parásito ya adulto de Spirocerca lupus. Está ahí encerrado. Pero como son macho y hembra los que han entrado ahí, entonces copulan y ponen huevos, y los huevos salen por un orificio que se forma acá. O por último ellos lo perforan y salen los huevitos. Y salen con el esófago, estómago, intestino y anos afuera. ¿Ya? Y se multiplican. Entonces, este Spirocerca produce una hiperplasia, aumento del número de células. ¿Por qué? Porque lo obliga al organismo a formar un nuevo tejido nodular. Miren ustedes, lo obliga y él está metido aquí adentro. El parásito, ahí está. Ahí está. ¿No? Macho y hembra, copula, y salen los huevos con la S. Entonces, este parásito lo obligó al pobre hospedador a que reaccionara, porque dice, estos tipos con esa larva se me va a ir al cerebro y me mata. Entonces el organismo lo defiende y tras que llega al esófago, él tiene predilección, ahí lo encapsula. Esa es una hiperplasia, aumento del número de células, pero eso es fisiológico. Se está defendiendo. ¿Ya? Eso, hasta ahí es fisiológico. Pero ha pasado últimamente, jóvenes, con la espirocercosis misma, con esta parasitosis. ¿Qué ha pasado? Que por defender, defiende. Bloquea al parásito, trata de bloquearlo, lo que no puede porque los huevitos van a salir finalmente con la S. Pero se ha visto algunos investigadores recién, hace algunos años ya, que el organismo sigue este parásito, después de ser bloqueado, el organismo sigue formando nuevas células y ya van construyendo todo. Eso es lo que se llama neoplasia, ¿no? Tumores. Y del tumor, ustedes saben, el aumento del número de células, se hace cáncer, hay de los benignos y de los malignos. Pero este ya comienza a obstruir, entonces es maligno. No han comprobado si hace metástasis, pero sí han comprobado que el parásito sí induce a una hiperplasia fisiológica para defenderse bien,
pero ya después se olvida de que ya defendió y sigue formando y se equivocó y se ataca él mismo. Porque ya él, el mismo organismo, se está bloqueando, él mismo se va a bloquear y se muere. ¿No es cierto? Entonces, la misma espirocercosis que produce una hiperplasia casi, podemos decir, fisiológica nomás, para controlar, para cuidar su cuerpo, se transforma en una hiperplasia ya que es parecido al tumor. Eso se ha comprobado recién en el Espirocerca lupi, ¿ya? Entonces, está claro eso. Hipertrofia es aumento del número de tamaño, pero con el mismo número de células. Hiperplasia es el aumento del órgano, pero con el aumento de células. ¿Ya? ¿Ya? Esta es la diferencia que hay entre las dos. Yo sé que ustedes todavía no han llevado patología. ¿No? Entonces, recién creo que está llevando. Entonces, esa sería otra reacción, la hiperplasia. La hipertrofia, ya saben cómo es. La hiperplasia, ya saben también el efecto del espirocerca. Luego tenemos la metaplasia, jóvenes, esta de acá, que es cambio de tejido. Cambio de tejido. Por ejemplo, les decía yo que un cerdo, ustedes ven el hígado de un cerdo y lo ven con manchas blancas, ¿no? Eso se llama manchas de leche. Entonces se llama, por ahí pasaron larvas de Ascaris. Ya pasaron larvas de Ascaris. Como son voraces esas, se alimentan ahí en el hígado del cerdo. Y el cerdo puede controlar hasta cierto punto sus mismos órganos, ¿no? Y le devuelve con cicatrices, pero del mismo color. El mismo color tiene. ¿Ya? Rojo, igualito, no pasa, como si no hubiera pasado nada. Pero hay partes que ya no puede controlar y tienen una mancha blanca, manchita blanca en el hígado. Esas se llaman manchas de leche. ¿Producidas por qué? Por lesiones que produjo la larva, ¿no? Lesiones que produjo la larva al hígado y que él quiso reparar igual que las otras de acá. Y no pudo repararla, la reparó, pero no pudo ponerle el mismo color, ¿verdad? Es como usted se corta una mano y le queda después una cicatriz. Ese es un cambio, una metaplasia. Cambio de tejido por el tejido cicatricial. Y eso que hay en el hígado del cerdo es una cicatriz ya, ¿no? Que no pudo volverla roja como vuelve la mayoría del hígado. Ya no pudo. Y la dejó con manchas de leche. Eso le da la pauta a usted que diga, este cerdo enfermó de ascaridiasis. ¿Ya? Ascaridiasis. De un parásito llamado ascarisum en el cerdo, ¿ya? Eso es una metaplasia. Es una metaplasia. O sea, un cambio de tejido, ¿verdad? Un cambio de tejido que es reemplazado por un tejido cicatricial. Ya no vuelve a ser el mismo tejido, ¿verdad? Entonces acá el hígado no vuelve nunca más, por más que viva el cerdo muchos años, no vuelve ya a la normalidad, ya están ahí, las manchas de leche quedaron, ¿verdad? Entonces, eso es otra reacción del pobre y después del hospedador, defendiendo su hígado, defendiendo, pero lamentablemente le deja algunas secuelas el hígado con mancha de leche. Luego tenemos las neoplasias, tumores más o menos, que es lo mismo que le expliqué en
en pirocercosis, ¿no? Que se forman tumoraciones para defenderse y desgraciadamente después actúa como una enfermedad autoinmune y él mismo se enferma ya reacciona tan exageradamente que después se vuelve tumor, ya. Esas son las reacciones más o menos de los hospedadores jóvenes. ¿Lo entendieron todo esto? Sí, doctor. Doctor, ¿se entendió bien? Sí, doctor. Entonces, perfecto. Me alegro que lo hayan entendido. ¿Ya? Entonces... Doctor, yo tengo una duda, una curiosidad. Digamos, si no sé si usted sabe, está de moda comer los picaditos, ¿no ve? De chancho que venden en las calles. Digamos, si mataron un chancho y ese hígado tenía larvitas de ascariasis y nosotros nos los comemos, ¿qué pasa? Nada, en absoluto. Uno, porque en el ascarizum lo ataca al cerdo. Dos, porque el fuego lo quemó todo. O sea, no hay microorganismo ni organismo que viva después de ser calentado. No pasa nada. Por eso la carne debe cocerse bien. ¿Ya? Hasta el cisticerco a veces que se le puede pasar a un veterinario un solo cisticerco. Lo cuecen bien y se deshace. ¿Ya? Pero hay personas que les gusta comer carne, póngamele un cuarto, dice, y cruda casi se la come. Ahí hay más peligro que comiéndola bien cocida, ¿de acuerdo? Pero acá en su hígado usted puede comerse 3 hígados si quiere con mancha de leche, no le pasa nada. Y por más que no tenga mancha de leche y esté parasitado todavía, tampoco le pasa nada. ¿Ya? Ya, gracias. Como un hígado con fasciola, por ejemplo. Usted se come un hígado con fasciola adulta, no le pasa nada, más bien engorda, ¿ya? Pero si come ya después la forma infectiva en la lechuga de la fasciola hepática, ahí sí se enferma, ¿ya? Eso le vamos a ver cuando veamos el ciclo, ahorita no tienen por qué saberlo, pero yo le digo que un hígado con fasciola se decomisa por cuestión de aspecto, porque se pone duro, la bilis sale, o sea, es horrendo. Entonces es decomiso, hay que decomisarlo. Por mal aspecto, no porque lo enferme, usted se va a ver mal aspecto que presenta. Ya después lo vamos a ver eso con calma. Entonces, lo que me interesa es que hayan entendido que esto. ¿Ya? Muy bien. Gracias.
Hay algunos parásitos jóvenes que tienen un solo ciclo evolutivo, es decir, un hospedero, el definitivo. A eso se llama lo que tienen parásitos ya le he indicado cuál en otra cosa. Para mí el poder no es futuro. Para que él pueda disponer del poder secundario. Para mí es suficiente, es suficiente. No dice con nombre y apellido, ¿no? Pero dice que puede disponer en favor de cualquier persona. No dice talón determinado. Los parásitos, entonces, los ciclos evolutivos y los hospedadores suelen tener una evolución, parásitos, una evolución directa, un solo hospedero. Por ejemplo, el Ascaris. El Ascaris, ustedes ven que el cerdo se enferma comiendo la larva de los huevos, la larvita que hay en el huevo, se lo come con el alimento y en él se va por el hígado, donde produce mancha de leche, pasa al corazón y a los pulmones, donde produce bronquitis, que eso lo vamos a ver después, porque la larva produce bronquitis en los pulmones, tose y luego es deglutido todo eso y termina en el intestino delgado, el ciclo. Pero lo que quiero que aprendan aquí es que hay una evolución directa en un solo hospedero. Monoxeno se llama, cuando no usa más que un solo hospedero. El toxócara, por ejemplo, necesita al perro. ¿Ya? Por ejemplo, el Teraqui gallinarum necesita la gallina. El Ascaridia galli necesita al gallo y a la gallina. Nada más que un hospedero. A eso se llama parásitos monoxenos. Monoxeno. Cuando se desarrolla el ciclo en un solo hospedero. Un solo hospedero. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo.
Ascaris, Toxócara, no tiene más que un solo hospedador. Ahora, evolución indirecta, se lo llama heteroxeno, cuando tiene más de un hospedador. Por ejemplo, este perro tiene Toxócara canica. Perdón, pero cerca. Tiene Spirocerca lupi. Los huevitos salen los huevitos y en ellos se forma L1, L2. Ellos son huevitos, ¿ya? Entonces, estos huevos son ingeridos por un escarabajo. Coprófago. Y en él se forma, toma la L1, se forma la L2 y la L3. El perro se enferma comiendo la L3. ¿Ya? Entonces, este es un ciclo heteroxeno, jóvenes. Afecta el huevo. En el huevito se forma la L1. Esta es ingerida por el escarabajo. Él va y come heces, el escarabajo coprófago, come heces y toma la L1 y en él se forma L2 y L3, que es la infectiva. El perro sano, que es otro perro porque este está enfermo, pero se lo come el otro perro, el escarabajo, y se forma el estado adulto en el estómago y en el esófago. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuántos hospederos necesitó? 1 y 2. ¿No es cierto? Un hospedero definitivo, como ustedes saben, alberga la forma adulta, y un hospedero intermediario, que alberga la forma larval. ¿De acuerdo? Entonces, este ya se llama heteroxeno. Ejemplo, Spirocerca lupi, aquí vamos a poner. Después lo vamos a ver los ciclos bien, pero es un ejemplo nomás de esto. Spirocerca lupi, ¿ya? Ese es heteroxeno, porque tiene más de un hospedador. Tiene el definitivo y tiene el intermediario. ¿Ya? En cambio, la evolución directa, el monoxeno no necesita más que uno. Ejemplo, el Ascaris.
porque solamente necesita el cerdo. En cambio, un heteroxeno necesita 2 hospederos. Ejemplo, el Espirocerca lupi. Espirocerca lupi. Espirocerca lupi. Ese necesita 2 hospederos. Un definitivo y un hospedero intermediario. Tiene un ciclo evolutivo indirecto. En cambio, el que tiene un solo ciclo es directo. No, un solo hospedador. No tiene más que un solo hospedador. Es ciclo evolutivo directo. Pero cuando ya hay un hospedador intermediario, ya es ciclo evolutivo indirecto. A los primeros se le llama monoxeno y al segundo se le llama heteroxeno. Heteroxeno. Ahora, ¿está claro, jóvenes, esto? Por mi parte, sí, doctor. ¿Los otros jóvenes? Sí, doctor, se entendió. ¿Entendió, no? Ya. Entonces, monoxeno es el que tiene un solo hospedador. Ejemplo, el ascaris, ¿verdad? El toxocaracán, todo eso que tiene ciclo evolutivo directo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hay otros que tienen 2 hospederos, ¿no? Por ejemplo, el Espirocerca lupi necesita un perro y un escarabajo. En cambio, el ascaris no necesita más que el ascaris, el cerdo. Toxocaracán y el perro no necesita porque es directo. ¿Ya? Entonces, el indirecto es el que tiene ya un hospedero intermediario, en este caso el Espirocerca lupi. ¿No? El perro lo tiene en su esófago y estómago, el parásito, pone el huevo, se forma la L1, está ingerida por el escarabajo coprófago, ¿no? Y en él se forma la L3. El perro sano come en la noche los escarabajos, está con la L3 y se enferma. Ese es un ciclo evolutivo heteroxeno. Muy bien. Sí. Ahora, tenemos el de evolución directa e indirecta. Se llama dimonoheteroxeno. Dimonoheteroxeno. Es aquel, este último alberga directo e indirecto, es aquel que alberga a la forma larval y a la forma adulta del parásito. Ejemplo, Taenia solium. Ejemplo, la Taenia solium. Les explico. La Taenia solium, jóvenes, se localiza la forma adulta en el intestino delgado. Esta tenia llega a medir 5 metros más o menos. Llega a vivir más de 25 años. ¿Ya? La alberga la tenia. Ahora, cuando defeca el hombre y no es aseado, él va al baño con la tenia, mire, créame, con la tenia adulta no va a sufrir nada en casa. De vez en cuando unas náuseas, de vez en cuando una mala digestión,
¿no? Porque la tenia en realidad lo que hace es alimentarse por sus anillos, que después lo vamos a ver eso, no tiene boca, ¿no? Pero mide 5 metros y en 5 metros se va nutriendo por toda la piel. No le produce mayor problema al hospedador, al hombre, que es el hospedador definitivo. Pero ¿qué pasa? La tenia sola, al tenerla ahí, él, si es al menos desgaseado, va al baño y no se lava, es un peligro viviente para él y para su familia. ¿Ya? Porque él enfermó de tenia, pero al comer carne de cerdo con cisticerco, que lo vamos a ver después del ciclo. Él comió carne, comió el cisticerco y a él le salió la tenia. ¿Ya? El cerdo a su vez comió heces de una persona que tenía tenia. ¿Ya? Comió las heces y en él se formó el cisticerco, en el cerdo. El hombre, otro hombre sano, come carne de cerdo mal cocida con cisticerco y se enferma de tenia. Entonces ya tiene la forma adulta. Pero dice aquí que el inmunoteroceno tiene a la forma adulta y a la forma larval. Entonces, ¿qué pasa con este señor? Que no se lava muy bien las manos, ¿no? O se quedó sin lavar un día de eso. Y él mismo tiene varios huevos acá que son microscópicos. Él mismo se le ocurre comer un pedazo de pan o queso. ¿Y qué pasa con ese huevito? Ese huevito, jóvenes, que en el cerdo, cuando come caca, el huevito le sale cisticerco al cerdo, desgraciadamente al hombre come también ese huevito en sus manos que él mismo, como él no va a comer caca, pero no se limpió bien y quedaron en las manos varios huevos, entonces come ese huevito con queso, con pan, ¿no? Y se traga ahí el huevo. Entonces, ¿qué pasa con él? Se comporta como el cerdo. El huevito sale la larva que se llama hexacanto y se comporta como el cerdo. Se va al intestino y lo atraviesa, igual que el cerdo. Y vía sanguínea va y se localiza su músculo, pero desgraciadamente, jóvenes, desgraciadamente, va también al cerebro. ¿No? Pero ¿qué es lo que quiero dar a entender aquí? Que ya él, al comer el huevo por no lavarse las manos, enfermó de cisticercosis igual que el cerdo. ¿Ya? Pero el hombre no, sufre dolor tremendo cuando está con los músculos con cisticerco y sobre todo el peligro produce encefalitis y produce convulsiones y epilepsia. Ya, convulsiones producidas por cisticercosis. Entonces, ese hombre, ¿qué tiene ya? En su barriga tiene la tenia sólida. En su cerebro y en su músculo, ¿qué tiene? El cisticerco, la forma larval. A ese que tiene, dice, directo, indirecto y monoheteroceno, alberga la forma larval y la forma adulta del parásito. ¿Se han fijado? Ya tiene la tenia y tiene el cisticerco por cochino. Porque si él se cuida y es aseado, no va a pasar nada, pero no deja de ser un portador peligroso. Peligroso. Porque a lo mejor en la cama a veces pueden salir algo y ensuciarse, y si no se lavan las manos bien, pueden entrar los huevos ahí y enfermar a su nieto, a su hijo, a su mujer, ¿verdad? O dándole la mano, agarrándole la cara al niño, le transmite el huevo es el que lo frega al hombre. ¿Por qué? Porque se transforma en cisticerco, igual que el cerdo. Y en el hombre, el cisticerco, joven, en el hombre se va al cerebro también, después de los músculos, se va al cerebro. El de los músculos no le pasaría nada, va a estar flojo unos 8 meses, sin ganas de nada, no puede moverse, puede andar, pero le duelen los músculos. Eso no sería nada, porque después se secan, los cisticercos
se muere y termina la cosa. Pero acá en el cerebro comienza a producir ataques y ataques epilépticos. Una vez en el deber hablaron sobre el 60% o 70% de los epilépticos de Santa Cruz son cisticercosis, decía el deber. Y yo a raíz de eso escribí un artículo en el mismo deber, ¿no?, sobre la cisticercosis, cómo el hombre peligra. Lo puse ahí. Siempre me aceptó los trabajos que yo hice. Hice muchos trabajos sobre lo que yo veía en Matadero, Faciola, todo lo demás, y él lo sacaba, ¿no? Lo saqué y quedé admirado de que el 70% sean epilépticos por nada más que por cochino o por no cuidarse. Porque nacer epiléptico es una desgracia, indudablemente. Pero el destino lo quiso así. Eso es por alguna sinapsis mal, una arritmia cerebral que hay, ¿no? Y nacer así, pues bueno, no lo puede evitar el ser humano. Hay gente que es epiléptica y no tiene cisticerco. Nació así. Pero hacerse epiléptico por cochino, por no tomar en cuenta estas medidas, por no lavarse las manos antes de comer, cualquier cosa, eso es triste. Y eso es lo malo. Y la forma, cómo puede evitarse eso, ¿ya? Cómo se puede evitar esa enfermedad con mucha facilidad, la cisticercosis. Simplemente con lavarse la mano. Y lo tengo en el artículo yo guardado ahí sobre la cisticercosis, que mucha gente me llamó. Caramba, esto hace falta que se lo haga conocer, al pueblo. Como que los neurólogos decían estos programas, así como yo tenía un programa de televisión, estos programas por lo menos a la gente la asustan y busca al médico, ¿no? Y eso es cierto, se los asustan, porque cómo no se va a asustar uno. Imagínense cuántos epilépticos han muerto en las convulsiones por cisticerco. ¿Ah? Yo me acuerdo que cuando era estudiante no había, lo único que hacían era irse a Alemania, el que tenía plata, y lo operaban en el único lugar, creo, del mundo, en Estados Unidos y Alemania. Y la operación, ustedes saben, el cerebro que está un montón. ¿Quién va a poder ir? Solamente algunos ricos que no serían los primeros. Después, a morirse. Había un señor rubio alto, me acuerdo, que iba a la facultad desesperado porque tenía ataques ya y le dolía la cabeza. Y le dijeron en Brasil, estamos buscando el tratamiento para nosotros vamos usted llame a tal situación, a tal lugar, y le van a decir cómo vamos a la investigación. El señor iba a la facultad, me acuerdo, yo un choco alto, crespo. Y lo he preguntado, hasta que por fin llegó a Brasil. Dice allá, los médicos, allá ustedes saben, tienen que tener temor de todo. Como no está comprobado bien, le dijeron, mire, lo tenemos esto que nosotros creemos que nos va a dar buen resultado. Pero él quería que lo prueben en él, porque ya, mire, entre seguir así y con el miedo de morirse y hay una conmoción, pero él le decía a él que me prueben en mí, no importa que me muera. Pero los médicos le dijeron, no podemos hacer eso. En Brasil, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque viva o muera usted es un acto ilegal, porque no está comprobado. Tenemos que probarlo. Vino, supe que volvió desconsolado y después murió. Ya, entonces es una enfermedad triste porque duele la cabeza, nunca deja de doler. ¿Saben ustedes que ha ido a gente al Matadero con cisticercosis que le dolía en la cabeza todos los días de su vida, no le descansaba ni un minuto? Porque además del dolor hay convulsión. ¿Saben qué hacía esa pobre gente? Mire, doctor, no. Queremos que nos mate
que nos mate unos suchas, que nos hagan matar unos suchas, dicen que la sangre sucha es buena para la cisticercosis. No, le decía, señora, discúlpeme, yo no puedo hacer eso porque yo estoy defendiendo la salud del pueblo. Aquí estoy trabajando, estamos en un grupo de colegas trabajando. Y yo no creo que la sangre de sucha le vaya a matar el cisticerco. Imagínense, ellas no por su cuenta hicieron matar y se lo tomaban en los vasos, dice, por su cuenta. Yo le digo, nosotros no nos metemos en esto. Usted haga lo que vea conveniente, pero nosotros no. Ya, entonces, otros saben qué hacían. Además de tomar sangre de sucha, se ponían, dicen, los bofes aquí, los pulmones. ¿Cómo se hará su desesperación de un ser humano que le duele la cabeza todo el día y que convulsione a veces? Que hasta eso dicen, creían que el bofe puesto aquí recién sacado lo iba a curar. Eso es improbable, es difícil, es imposible. Pero nosotros como seres humanos, pues ella lo compraba el bofe ahí al matadero, a los menuderos, y se lo ponía. Era de ella, ya lo había comprado a los menuderos, se lo ponía ahí. Después nunca más volvieron, y decir que se murieron porque en ese tiempo no había más cirugía que la hacían en Alemania, ¿sabes? Y muy cara, carísima, entonces no había ser humano que llegue hasta allá, ¿no? Y solamente, como le digo, 1 o 2 ricos podrían haber llegado, pero después el pueblo. Entonces, por eso hay que tener cuidado. En este caso, alberga, fíjense usted, la teniasis por sólido, alberga parasitoducto y desgraciadamente por cochino o por lo que sea, por accidente, comen pan con huevo de la lana y ese se va por la sangre a los músculos y desgraciadamente al cerebro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es el mismo heteroceno. Alberga la forma adulta y la forma larval. ¿Lo entendieron, jóvenes? Sí, doctor, pero yo tengo una curiosidad. ¿La gente se muere por qué? ¿Por la epilepsia o por la fiebre? O perdón, por el constante dolor de cabeza. Porque mi hermanito tiene epilepsia y nosotros lo único que cuidamos es que no se traiga la lengua de... Hay medicamentos para evitar esa, y cuidándose va disminuyendo el número de ataques por mes. Pasa 1 año, ya a veces no te pasan 2 años, y mientras más lo aleje el ataque, mejor, ¿no? Porque eso en realidad creo que no tiene cura, solamente con tratamiento anticonvulsivo. Porque la convulsión es donde hay el peligro que se muerda la lengua, se deshaga en los cachetes, se muera quede muerto ahí por la convulsión. Se mueren millones de células de neuronas en cada ataque. Entonces, por eso es que ellos están medio dormidos siempre, no hablan con mucha claridad, ¿no? Entonces, hablan entre narices. Eso sí ya es porque nació así, eso es otra cosa. Pero hacer esas convulsiones por el cisticerco es ser cochino, porque no se lavó las manos. Porque todos tenemos la obligación de lavarnos las manos antes de comer y enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres, por último, que se debe lavar la mano antes de comer cualquier alimento. ¿Ya? Entonces, esa situación, señorita, una vez usted controla, ya ahorita ya hay, por fortuna, decía yo en el periódico, en el evento, a lo último, decía, por fortuna, ha aparecido un medicamento, ya últimamente, ¿no?, que está mitigando el dolor de todos quienes tuvieron la desgracia de adquirir este parásito. Entonces le puse ahí, como lo revisé, uno cuando escribe en el periódico tiene que leer todo con respecto a eso, porque le refutan. ¿Ya? Entonces, por fortuna ha aparecido un medicamento que está mitigando el dolor de quienes tuvieron la desgracia de contraer esta enfermedad parasitaria, cisticercosis, en cerebro. ¿No? Se llama parasito Antel, pero le puse.
que me llamaron y me dice, usted no tiene, está equivocado, usted me dijo. Y un médico me llamó, yo era su decano. ¿Por qué? Le digo, porque no hay tratamiento. No había, pero ya hay. Le digo. Ya hay tratamiento. Entonces, me dice, no, es ahí, usted escribe muy bien, me digo, muy bonito su artículo, pero ahí es donde no estoy de acuerdo. ¿Usted es neurólogo? Le digo. No, no soy, me dijo, ¿qué es? Soy cirujano. No, pues le digo, usted tiene que estar revisando y viviendo al día en eso. Usted no se lo puede achacar porque desconoce. Porque desconoce, usted puede estar en cirugía, está ocupado en otra cosa. Pero los neurocirujanos ya comparten conmigo algunos, ya yo había hablado con algunos también, que hay el praziquantel y el mebendazol. ¿No? Entonces, entonces me dijo, ¿por qué no hacemos un debate? Me dijo. ¿Cómo no? Le dije, por la radio, ¿por qué no viene al tal radio y vamos a charlar? No, le dije, el radio no nos ve nadie, no nos va a dar pelota a nadie. Nadie nos va a dar pelota. ¿Por qué? Porque ¿quién va a discutir si dice qué sabe la gente? Y si no nos ven, donde nos pueden ver, si le dije en la televisión, venga al canal 11, busque usted un moderador y lo espero para charlar ahí, donde nos vean todo el pueblo, nos vea la cara. Pero antes, doctor, de discutir, le dije, lea su libro tanto de medicina, tanto de la parasitología, que es de uso humano. Yo tengo acá, si quiere, de uso veterinario, le presto. Lea. Y va a ver que usted no va a querer después de estar charlando sobre esto. Léanlo primero. En la página tanto, como yo había revisado, uno tiene que revisar todo. Mire cómo le refutan a uno. Y como yo escribí varios otros artículos donde hubo personas que no estaban de acuerdo, entonces ellos hasta me desafiaban, pues a una discusión le decía con todo gusto. Pero no hacer esto, todavía le decía yo con la finalidad de, ustedes saben, el mejor es no herir a nadie en una discusión, ¿no? Entonces, le refutan a uno. Esa vez me refutó ese médico. Y en una conferencia que di en Valle Grande también hubieron dos médicos, pero eran cirujanos, dos médicos que no estaban de acuerdo con la conferencia que fuimos a dar a Valle Grande. Dimos una conferencia allá, unos 2 o 3 profesores, cada uno en su ramo. Y bueno, yo sabía que él no me iba a buscar nunca más. Entonces le dije que en el canal 11 podemos inclusive invitarlo al director, que él modele, y aclaramos esto ante el pueblo. Pero lea primero esto y después me busca. ¿Listo? Me avisa, me llama. Ya me dijo. Yo sabía que ya no me iba a buscar más. Y no me buscó más ni me llamó a buscar. Y ya después, en un programa posterior, lo invité al doctor Antelo, que es neurocirujano. No, en mi programa ese que les he dicho que teníamos, mandaba un neurólogo, si era de los parásitos del cerebro, un veterinario, un bioquímico y yo que dirigía el programa. Y él dijo, pues yo le dije, doctor, quisiera saber, usted como neurocirujano, quisiera saber si existe tratamiento farmacológico. Esta pregunta se la hago, le dije, porque hay colegas suyos, doctor. Indudablemente no son neurólogos, pero son sus colegas. Son los que más dicen que no existe tratamiento farmacológico, o sea, medicamentoso, para la citicercosis, neurociticercosis. Entonces yo le pregunté ahí ese día del programa, doctor, a ver, explíquenos, porque hay colegas suyos que no creen que hay tratamiento con medicamentos. Ay, me dijo, yo uso el mebendazol, dijo. He usado el mebendazol y me ha funcionado muy bien, digo, la citicercosis cerebral. Con eso ya yo le contesté a todos, porque él es autoridad en eso, ¿no? Un gran neurólogo, el doctor Antelo, que ha sido diputado, no sé, conocido, muy buen profesional. Él estuvo en el programa que yo tenía en ese tiempo. Bueno, entonces ese ya es la evolución directa e indirecta, es
el que tiene el parásito adulto en el intestino, como en el caso de la tenia sólido, y el cisticerco mismo, la forma larval, en el cerebro, en los músculos, en los cachetes, en la lengua, en todos lados. ¿Ya? Es el timono heteroxeno. Muy bien. ¿Está claro esto? Muy bien. Doctor. También se clasifica jóvenes en dieteroxenos y poliheteroxenos. Dieteroxenos es el que tiene un solo hospedero intermediario, uno solo. Por ejemplo, hospedero intermediario. Por ejemplo, espinocéfalo. No, tenemos ejemplos, tienen un solo hospedero intermediario, ejemplo. ¿Cuál es su hospedero intermediario? El escarabajo, ¿verdad? El escarabajo. Tienen un solo hospedero intermediario. El piroceta no tiene un ejemplo de eso. ¿Ya? Entonces, ahora, el poliheteroxeno. 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 Son los que tienen dos o más hospederos intermediarios. ¿Ya? O sea, que presentan, por ejemplo, el que tiene el Dioctophyme renale, por ejemplo, tiene un pez y un anélido. Un anélido. Tiene dos hospederos intermediarios, ¿no? Esos son, o sea, que tienen dos o más, que son raros. Son raros los que tienen dos hospederos intermediarios. ¿Ya? Algunos tremátodes
Por ejemplo, tienen caracol y caracol, caracol y cangrejo. Son muy raros, pero existen. ¿Ya? Está bien. ¿Están entrando? Sí, doctor. ¿Ya están jóvenes? ¿Otra vez volvimos? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Muy bien. Entonces, decíamos que el dietiloceno tiene un solo dedo intermediario. El pirocerca lupi, que tiene al escarabajo. Le vamos a poner aquí para que no. Ejemplo, el pirocerca lupi. O pedero intermediario, HI, pedero intermediario, escarabajo. Doctor, disculpe, una pregunta. ¿La triquina es parecida a la cisticercosis? No se ve la triquina de ella. La gente cuando ve un cerdo con cisticercosis, porque al menos antes había mucha cisticercosis, hoy ha disminuido. En el mercado veían un cerdo con puro grano blanco, decían triquina, triquina, triquina. Todo el mundo mire con triquina, y no es triquina. La triquina no se ve con los ojos. En cambio, el Cysticercus celulosae, el que ataca en el tal cerdo también, ese sí tiene manchas blancas grandes. Son quistes que están en la carne, en la lengua y en el corazón. Ustedes vieran en el cerebro. Yo he abierto cerebro de cerdo llenico de Cysticercus. Y como el animal es de noble, duro, aguanta, que con un Cysticercus humano, con uno, ya le duele la cabeza a morir. Ya, le duele la cabeza. En cambio, yo he abierto cerdo porque nosotros hacíamos inspección ante muerte y por muerte. Usted lo veía, todos los cerdos echados ahí descansando antes del faeneo. Tranquilo. Se levantaban, se los bañaban para que refresquen. Y digan ustedes que tranquilos los cerdos. Cuando llegaban acá algunos, Cysticercus no tenía músculo. Era puro Cysticercus, yo no sé cómo andaba. Y le abrimos el cerebro lleno de Cysticercus. Y tranquilo el animal. En cambio, el ser humano es tan delicado que con un Cysticercus ya se muere de dolor todos los días de su vida. ¿Ya? La triquina no se ve con los ojos, es con microscopio. ¿Pero puede ser letal en humano? También mata a los humanos. Los argentinos han muerto mucho. Y nosotros acá hemos debido morir. Algunos han debido morir
sin saber, porque tiene parálisis respiratoria, a lo mejor dice paro cardíaco, paro respiratorio, y no han visto los músculos, no han sacado muestras, ¿no? O no le han hecho la prueba de ELISA. Ok, con esa prueba sí se detecta, ¿no? Yo veo que con microscopio ver el músculo es un poco difícil, porque nosotros hemos mirado miles de biopsias. Yo sacábamos pedazos de cachete, lengua, todo, claro, lo poníamos al triquinoscopio ahí en Matadero, lo apretábamos para que reviente la fibra muscular y mirábamos, nunca encontramos triquinela. ¿Ya? Entonces ese diagnóstico no es aconsejable, y después ya los libros últimamente dicen que no vale ese, es la prueba de ELISA que da 95% de seguridad. ¿Ya? Entonces, eso es con microscopio. Si hubiera y usted la encuentra, se la va a ver, pero con microscopio. Va a ver la larva. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ahora, vamos entonces, decimos que el heteroceno, un solo hospedador. El Spirocerca lupi tiene un solo hospedador, el escarabajo. Poliheteroceno tiene dos o más hospederos intermediarios. Por ejemplo, el Eurythrema pancreaticus. El Eurythrema es un tremato. Son pocos los que tienen el parásito. Acá, dos hospederos. El Eurythrema pancreaticus tiene un caracol y un saltamonte. Un saltamonte oscura o langosta, que se llama, ¿no? En uno se forma una estructura y la otra la otra. Necesita dos hospederos. Como tiene dos hospederos, es poliheteroceno el Eurythrema pancreático. ¿Ya? Es el Eurythrema pancreático. Necesita dos hospederos, saltacaracol y saltamonte. En cambio, el Spirocerca lupi necesita un solo hospedero, el escarabajo. ¿Ya? El escarabajo. Entonces ese es diheteroceno. Y el otro, como tiene más de dos o dos, se llama poliheteroceno. Está claro eso, ¿verdad? ¿Puedo borrar? Ahora vamos a ver puertas de entrada. Puertas de entrada. ¿Cuáles serían, jóvenes, a ver, las puertas de entrada del parásito? Así, a priori, ¿no? Ustedes no tienen por qué saber, pero ¿cuáles serían según su lógica? ¿Por la boca? ¿Por las heridas? ¿Por los alimentos? Por la boca. ¿Por los oídos? Oral, que es decir, por oral, y a través de la piel. A través de la piel. Entonces, por la boca entra la mayoría de los parásitos. Los bovinos comen pasto con larva infectiva y se enferman. Comen mocho, esofagostomos, trichostrónilos, tertaria, ¿no? Estrónilos,
Troiloequinos, vulgaris, edentatus, estefanurus, todos entran por la boca. Casi todos. Ustedes saben que hay algunos que no entran por la boca. A ver, ¿cuál me podría decir cuál es? Doctor, hay un, no sé si es gusano, pero le dicen boro en Santa Cruz, o no sé cómo se llama, no sé cuál es su nombre realmente. El boro. Pero hay uno que entra a la sangre. ¿Se recuerda? Bueno, vamos a verlo ahorita entonces. Oral, todo lo que se multiplica por huevos, quiste, ¿no? Huevos y quiste sobre todo. Se multiplican por huevos, quistes. Y larva también hay una. Y los huevos, porque al comer los alimentos digieren, en el caso del arca. Quistes, por ejemplo, la giardia. La giardia es un parásito que forma quistes, ¿ya? Entonces, a través del quiste. Y larvas, por ejemplo, monchus o esofalostomus, que está la larva 3 en el pasto. Comen larva, comen pasto, pero la larva está ahí esperando para ser ingerida, ¿ya? Entonces, por la vía oral casi todos los parásitos. Ahora, a través de la piel hay dos formas. Una pasiva y una activa. Una forma pasiva y una forma activa. Ahora, ¿cómo será una forma pasiva, jóvenes? ¿Podría ser aquel que se introduce sin causar herida? ¿Cómo dice? Perdón. Aquel parásito que se introduce sin causar muchas heridas. No. La forma pasiva no tiene por qué saberlo, por eso tampoco le voy a preguntar. La forma pasiva es pasiva cuando el parásito ingresa al hospedador necesitando un vector. Necesitando de un vector. Ustedes tienen un ejemplo. ¿Cuál sería, joven? La microfilaria. Microfilaria mitis. ¿Qué necesita? Que necesita la ayuda del mosquito. Necesita la ayuda del mosquito, jóvenes.
¿no es verdad? Si no hay el mosquito Aedes, si no hubiera el mosquito Aedes, no hubiera dirofilarias en perro. Entonces él no, porque no puede entrar. Entonces es una penetración pasiva, porque a ella la meten, ¿no? La L3 la mete el mosquito. Si no hay ese hecho, no entra, porque la L3 no va a poder perforar la piel, ¿verdad? Esa es la penetración pasiva, la que necesita un vector para poder enfermar. ¿Y la penetración activa cuál será? Según su criterio, ¿Que penetra por sí misma? exactamente aquel parásito que entra por sus propios medios, ¿no? Ejemplo, ancilostoma. Ancilostoma. También puede ser Staphylococcus. Staphylococcus en el cerdo. Y el ancilostoma canino en el perro. Eso penetra la piel joven. Entra por la boca, pero también penetra a través de la piel. ¿Ya? Esa es la penetración activa, la que él mismo entra por sus propios medios. Él mismo entra por sus propios medios. ¿Está claro todo esto, jóvenes? Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. No hay duda. Muy bien. Bueno, jóvenes, son las 10 menos 3 minutos. Nos vemos el día de mañana. Doctor. Sí. Le quería hablar sobre la edición. No puede todavía adicionar yo. ¿Cómo se llama usted? Guzmán Cruz Rodrigo. Ya, voy a ver Guzmán Cruz. Sí. Doctor, ¿Sí? Yo igual, doctor, quería adicionar su materia. ¿Cómo dice? Que yo igual quería adicionar su materia. ¿Él no está inscrita? No, todavía no puedo inscribir. Y ha venido a clase todos los días, ¿no? Todas las Sí. clases. ¿Ya cómo se llama usted? Peñafiel Carelli. Bien. Carelli. Nombre completo y bien claro es que quiero hablar con el director de carrera. Allá. Peñafiel Velasco Carelli Analía. Que hable uno. Doctor, ¿me puede anotar a mí igual, por favor? Es que no pillo cupo para adicionar su materia, no han habilitado más cupo. Eso, quiero nombre. Herbas. Peñafiel, a ver, Peñafiel, ¿qué se llama? Velasco Carelli Analía. El otro. Herbas Vargas, Adriana Victoria. ¿Otra vez? A ver, el otro entonces, es que voy a ir a hablar ahorita con el director de carrera. Voy a darle el nombre. No he escuchado más que dos. A ver, ¿cuál es? No está más que Guzmán Rodrigo, pero no sé qué más apellidará. Rodrigo Guzmán Cruz. Cruz. Y el otro es Peñafiel Velasco. Entonces serían Peñafiel Velasco y Guzmán. Voy a hablar por ellos todos. Herbas más, doctor, por favor. Herbas Vargas. Herbas. Adriana Victoria. Vargas, Adriana Victoria.
No hay más, ¿no? ¿Y usted está viniendo, señorita Vargas? ¿Está viniendo a clase? Sí, doctor, he asistido regularmente a las clases. A toda la clase, ya. Porque eso lo voy a fijar ahorita y si es verdad, voy a ir a la facultad nada más que a que una vez la inscriban, ya. Le voy a hablar al director de carrera. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana, jóvenes. Repasen de vez en cuando la materia para que les pueda ir bien, ¿ya? Eso es todo por hoy. Muchas gracias y